Hola chicos, ¿cómo están? Bueno, este es el segundo video de la semana. En el video anterior yo ya les había anticipado que, que les iba a cargar otro en estos días. En el video que les cargué ayer volvimos sobre la estructura dramática y hablamos sobre el entorno y sobre los sujetos de acción, que son dos de los elementos de la estructura. Hoy nos vamos a apartar un poquito de la estructura dramática, la vamos a dejar guardadita acá a un costado y vamos a retomar un tema que veníamos trabajando en la primera parte del año, que tiene que ver con la escritura de obras de teatro. Nosotros ya hicimos algunos trabajos y ya han tenido algo de contenido teórico acerca del texto primario y el texto secundario dentro de una obra de teatro. Todos deben tener y deben recordar algunas nociones de qué era el texto primario y de qué se trataba cuando hablábamos de él y de qué era el texto secundario. Rapidito así, sin entrar en mucho detalle, porque en la plataforma tienen un dossier teórico que han descargado donde está muy bien explicado qué es el texto primario y el texto secundario. Vamos a recordar, para que esté fresco para este video, que en una obra de teatro todo lo que está escrito puede clasificarse o en texto primario o en texto secundario. Este nombre de primario y secundario no tiene nada que ver con la importancia del texto. No es que el texto primario es más importante que el secundario. Ambos son igual de importantes. El texto primario hacía referencia a todo aquello que está escrito en una obra de teatro para que sea dicho o pronunciado en voz alta por un personaje. Es lo que habitualmente se conoce con el nombre de diálogos, ¿sí? Estos diálogos tienen líneas de diálogo. Las líneas de diálogo son la cantidad de veces que cada personaje interviene en una conversación, sin importar que diga 2 o 3 palabras o que dé un discurso muy extenso. El texto secundario, por el contrario, era todo aquello que está escrito en el texto, pero que no está escrito para ser pronunciado por un personaje. Las llamábamos didascalias o acotaciones escénicas, y por lo general, cuando están dentro de una línea de diálogo, van metidas entre paréntesis, indican acciones de los personajes, gestos de los personajes, maneras de hablar, tonos de voz, si el personaje grita, si el personaje dice algo susurrando, ese tipo de cosas las indicamos con textos secundarios. Entendida esta diferencia, hoy vamos a introducir un concepto nuevo. Si escuchan un ladrido por ahí, es mi perro que está ya ladrando por el ventanal del patio. Hagamos de cuenta que no está. Decía, vamos a introducir un concepto nuevo. Este concepto es el de situación inicial. Este video es para que ustedes aprendan qué es una situación inicial, en qué parte de una obra de teatro está y cómo se escribe. Porque con esto vamos a hacer el trabajito práctico de la semana que viene. Básicamente vamos a llamar situación inicial a un fragmento de texto secundario que se escribe antes de que aparezca el primer texto primario. Es decir, un fragmento de texto que indica descripciones y acciones de los personajes antes de que aparezca el primer texto primario, es decir, el primer diálogo de uno de los personajes. Se llama situación inicial o la llamamos situación inicial justamente porque está al comienzo de la obra de teatro y al comienzo de cada escena, de cada cambio de escena o de cada cambio de acto, siempre que el cambio de escena o cambio de acto signifique un cambio de lugar. ¿Vieron que ayer hablábamos del entorno y decíamos que uno de los elementos del entorno es el lugar físico en donde sucede la obra, en donde sucede la acción? La situación inicial lo que hace es introducirnos en ese lugar físico, introducirnos en ese entorno y a la vez también nos presenta a los personajes, nos presenta a los sujetos de acción que están en ese lugar físico al comienzo, antes de que inicie la conversación. Supongamos que mi obra teatral o mi escena, la que yo estoy escribiendo, sucede en una carnicería. Bueno, esa situación inicial del comienzo es un texto secundario donde yo voy a describir cómo es este lugar, ¿sí? Con todo el detalle que yo quiera darle. Voy a describir este espacio, esta carnicería donde sucede el lugar, y al mismo tiempo, si ya hay alguno de los personajes en la escena, voy a describir y presentar al personaje, voy a contar las acciones que el personaje realiza, y si en algún momento otro personaje ingresa a la escena antes de que los personajes comiencen a hablar, también voy a describir en esa situación inicial esa acción, ese ingreso, y voy a presentar al personaje que ingresa. La situación inicial sirve para eso,
Presenta el lugar físico en el cual tiene lugar la escena, presenta a los personajes que están en ese lugar, los describe y nos cuenta qué están haciendo, y presenta a los personajes que ingresan al lugar, los describe y nos cuenta algunas cosas de esos personajes. Todo esto hasta el momento en que se produce el primer diálogo, hasta el momento en el que por primera vez habla un personaje. Toda la situación inicial es un texto secundario, porque no está escrita para ser pronunciada. Está escrita para que el lector de esa obra de teatro pueda imaginar al lugar, imaginar a los personajes y a partir de ahí, cuando avance la situación ya con los diálogos, poder imaginar cómo los personajes van moviéndose y realizando las cosas que realizan en ese lugar. Por lo general, la situación inicial a mí me gusta que cuando comenzamos a trabajar con ella, la ordenemos de la siguiente manera. En un primer momento de la situación inicial, lo primero que vamos a escribir y a describir es el lugar. Supongamos que tomemos el ejemplo de la carnicería que veníamos hablando ya hace un ratito en el video. Voy a describir qué tamaño tiene el lugar, cómo está la puerta de entrada, ¿tiene un ventanal hacia la calle o no tiene un ventanal hacia la calle? ¿Tiene un mostrador? ¿Tiene una cuchilla eléctrica para cortar carne? ¿Hay alguna puerta detrás de ese mostrador que nos indique que detrás de ese espacio hay un depósito o algún otro salón? ¿Cómo está el piso? ¿Está sucio? ¿Está limpio? ¿Qué tipo de luz hay? ¿Se escucha sonar alguna radio? ¿Se escucha música? ¿Se escucha alguna tele que está prendida? ¿Sí? Todo lo que yo quiera poner en relación con el lugar y con todos los elementos que yo pueda incorporar para que el lector imagine ese lugar. Después que termino con el lugar, voy a describir a los personajes o al personaje que se encuentra presente en ese lugar desde el comienzo. Supongamos que en esa carnicería el carnicero está detrás del mostrador apoyado leyendo el diario, por ejemplo. Entonces, después de describir el lugar, voy a decir, apoyado en el mostrador está Juan Carlos, por ejemplo, el carnicero, el dueño de la carnicería, tiene puesto un delantal así, una remera de tal color, está recostado sobre el mostrador y hojea un diario. Entonces ahí ya describo al personaje y cuento qué es lo que está haciendo. Y supongamos que después de eso ingresa un cliente desde la calle. Entonces, después de describir el lugar, después de describir a Juan Carlos, el carnicero, que es el personaje que ya se encuentra desde el comienzo, voy a describir al cliente que ingresa, cómo está vestido, cómo es, qué hace, si ingresa y va directo al mostrador, si ingresa y se pone a mirar alguna otra cosa. Y en el momento en el que uno de estos dos personajes comience a hablar, pongo un punto y aparte, salteo un espacio, pongo el nombre del personaje que habla y escribo el primer texto primario. Esa es la forma más fácil, más correcta, más directa de presentar una situación dramática, por escrito. La semana que viene yo les voy a plantear un trabajo y en ese trabajo vamos a jugar con los conceptos de entorno, o sea, el lugar físico y las circunstancias, con el concepto de sujetos de acción y de personaje y vamos a hacerlo a través de la escritura de una situación dramática y la descripción de unos personajes. Cuando les suba el trabajo les voy a dar más precisiones, pero es importante que miren los dos videos y que anoten todas las dudas y las cosas que no hayan entendido para que después, si quieren a través de una clase, podamos responder a estas consultas. Espero que haya sido claro y nada, nos vemos pronto. Enseguida les voy a estar cargando también un material teórico sobre estos videos que ya les subí. Que tengan un buen día.